Bienvenidos, muy buenos días, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos una vez más al canal del Congreso, el canal de la Unión. Les da la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a que se quede con nosotros. En unos momentos más estará dando inicio este foro que se lleva a cabo en el seno de esta 62ª legislatura y que tiene que ver con el acceso al agua como un derecho humano. Este evento se lleva a cabo precisamente en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, que festeja el día de hoy y que hace referencia al mismo día que hace un mes aproximadamente se festejó en relación a la vital importancia del agua. Así es que bueno, pues en el transcurso de las siguientes horas, aquí en el Senado de la República, concretamente en el Auditorio Octavio Paz, desde donde nos encontramos transmitiendo en vivo a toda la República Mexicana, se estará verificando este interesante foro, donde en unos momentos más las autoridades de esta 62ª legislatura estarán dando un mensaje de bienvenida, estarán explicando los alcances, las motivaciones y los porqués de la importancia de este foro y de esta manera, bueno, posteriormente en el transcurso de esta mañana tener diversos paneles donde se estará abordando con mayor detalle el tema del agua. Evidentemente queda de manifiesto cuál es la importancia de la Cámara de Senadores para poder realizar, para poder empeñarse en poder profundizar en las reformas que se estén realizando en relación a este importante tema y el trabajo que estará realizando el Senado de la República. En este momento ya la senadora Luz María Bernstein está dando la bienvenida, así es que sin más preámbulos, iniciamos. Es un gusto que nos acompañe a través de nuestra señal. Que realmente va a valer la pena, eso les digo, va a valer la pena la desmadrugada, el tráfico y todo el tiempo. Aquí me encuentro con dos compañeros senadores, que es el senador Rabindranath Salazar y el senador Fidel de Medici, que también firmaron la iniciativa que nos trajeron los expertos, los académicos, la señora Elena. No ha llegado la señora Elena, ¿verdad? Bueno, hubo un grupo de académicos y de expertos que elaboraron la mejor iniciativa de ley para meter orden en el tema del agua, pero sin privatizarla, y esa fue la que nosotros estamos acompañando, tuvimos a bien firmarla, y bueno, también tenemos aquí la compañía de personas muy importantes que conocen muy bien el tema y lo están trabajando, que es el actor Alberto Estrella. Bienvenido, Alberto, que es la licenciada Brenda Rodríguez. Bienvenida, Brenda, muchas gracias por acompañarnos. En Marcelo Salinas, que también es Marcelo Monjes, que también es una persona experta y conocedora en el tema, y la licenciada Nayeli Amezcua, muchas gracias, bienvenido. Y la compañera que está hasta el fondo es Elena, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has brindado para este evento y muchísimas gracias por tu participación. Pues aquí tenemos el objetivo de que lo que aquí se diga en este foro el día de hoy, pues retumbe en las paredes de todas las oficinas públicas de este país, sobre todo de aquí del centro de la República. Su servidora viene de Quintana Roo, los senadores vienen de Morelos, y la senadora Silvia Garza viene de Saltillo, Coahuila, que es nuestra presidenta de Cambio Climático, y todos estamos preocupados desde todos los puntos y desde todos los rincones de la geografía nacional, por lo que nos parece que es un tema sumamente delicado y que tiene que ser tratado con mucho más rigor y con mucho más cuidado. Entonces, estando aquí nuestra compañera, bienvenida Silvia. Hola. Bienvenida y muchas gracias, es otra persona que es muy importante en este tema. Y también bienvenida a la señora Elena, que también veo que va llegando. Bienvenida y gracias también por acompañarnos. Ya solo nos faltaría la presencia del senador Alejandro Encinas. A ver, maestros. Entonces, comenzamos. Bueno, pues muy buenos días, y con este preámbulo que nos dio la senadora Luz María Bernstein Navarrete, les damos la más cordial bienvenida al foro El acceso al agua es un derecho humano, que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud. Y para este magno evento volvemos a presentar a nuestro presidium, que es la senadora Luz María Bernstein Navarrete. Buenos días.
el senador Rabindranath Salazar. La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. El senador Fidel de Médesis Hidalgo. También nos acompaña el presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, Marcelo Fabián Monjes. Está también con nosotros Elena Cortier. Brenda Rodríguez. Nayeli Amezcua. Y el actor Alberto Estrella, integrante del colectivo En Defensa del Agua. Y bueno, pues para dar la bienvenida y presentar a los ponentes de este foro, la senadora Luz María Beninstein Navarrete tiene la palabra. Pues, como anteriormente les mencioné, hoy estamos reunidos personas que estamos realmente preocupadas por este tema del agua. Es un tema que ya ingresó a la Cámara de Diputados, al Congreso Federal, y bueno, de momento se retractaron, se frenó, y qué bueno porque nos da la oportunidad de generar este análisis, este diálogo, para ver si podemos nutrir más esta iniciativa y que se escuche la voz de la ciudadanía y que se escuche la voz de los expertos y de los que más conocen sobre este tema tan vital, tan importante y tan esencial para la vida humana como lo es el agua. Muy buenos días a todos los presentes. En primer término, quiero agradecer a los académicos y especialistas que participan hoy con nosotros como ponentes en este foro. De igual forma, quiero reconocer a los senadores, como ya mencioné, a nuestra presidenta del Cambio Climático, la senadora Silvia Garza, al senador Alejandro Encinas, que está por llegar, al senador de Medici, al senador Rabindranath y a la Fundación Conciencia y Dignidad, que dirige Marcelo, por su colaboración en la organización de este evento. Muchas gracias. Agradezco especialmente a la señora Elena Burns por su valiosísima participación en la organización. Muchas gracias. Agradezco la presencia del licenciado Jesús Robles Malov y del licenciado Ulises Lara, quienes expondrán el fundamento jurídico sobre el acceso al agua como un derecho humano. Agradezco también la presencia de la doctora Elena Kotler, quien expondrá sobre la situación de las cuencas y disponibilidad del agua en México, la voz más autorizada en el país para exponer este importante tema. Un aplauso para la doctora. Quiero agradecer a la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua por enviar a las ponentes a la licenciada Arely Sandoval y Brenda Rodríguez. Gracias, Arely, gracias, Brenda. Agradecemos la presencia de El Barzón, quien expondrá sobre la situación del campo mexicano a cargo de Angeli Amezcua. Gracias, Angeli. Y finalmente, agradecemos la valiosa presencia del maestro Alfredo Méndez Baena, al ingeniero Erich Meyer y al ingeniero Ricardo Obando. Y agradezco al actor Alberto Estrella, que nos acompaña aquí en el Presidium, por sumarse a esta causa de trascendencia nacional. Gracias, Alberto. Agradezco a mi colaboradora, al licenciado Erich Werner, que también es muy importante hoy día para todo lo que aquí estamos haciendo. Gracias, Erich. Hoy nos reunimos en el marco del Día Mundial de la Salud, para desarrollar un tema trascendental para el desarrollo de la vida de todas las especies del planeta y en especial para los seres humanos. El acceso y manejo al agua potable es la base de todas las civilizaciones antiguas y modernas. El último imperio mesoamericano fue el mexica, quienes se caracterizaron por desarrollar una ingeniería hidráulica sobresaliente que inclusive sorprendió a los españoles. En el fondo del Valle de México estaba Tenochtitlán,
la cual era abastecida de agua dulce a través de un acueducto de doble caño que transportaba agua desde Chapultepec. En breve, contexto histórico, es solamente para enfatizar que el acceso al agua es la base de toda la civilización humana. Actualmente, según datos de la UNICEF, diariamente en el mundo mueren 1.800 personas por día, la mayoría niños, derivado de la falta de agua potable. Esta cifra supera las muertes producidas por guerras, el SIDA, los desastres naturales de manera conjunta. Solo en el año 2011 murieron 760,000 personas por la escasez de este vital líquido. El continente africano alberga el mayor número de naciones con situación de emergencia en relación al acceso al agua potable. Países como Etiopía, Somalia, Nigeria son los ejemplos apocalípticos donde la escasez de agua produce magnicidios impensables en pleno siglo XXI. En la ciudad de Lagos, Nigeria, una botella de agua cuesta una botella de agua de 1,5 litros tiene un precio mayor al salario mínimo que percibe el 90% de la población. Estos son casos extremos que debemos afrontar de manera integral como humanidad. Sin embargo, nuestro país no se encuentra lejano a la problemática derivada de la accesibilidad del agua potable. Delegaciones del Distrito Federal como Iztapalapa y Gustavo A. Madero sufren desabasto constante del vital líquido derivado de la alta densidad poblacional. De igual forma, el estado de Sonora sufrió recientemente de la negligencia del Grupo México, quien de manera irresponsable derramó sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, provocando desabasto de agua en las comunidades de la región. En el estado de Quintana Roo, al cual represento en esta Cámara Alta, sufrimos de la privatización de los servicios de abastecimiento de agua desde 1993. Los municipios de Benito Juárez, Cancún e Isla Mujeres fueron concesionados a la empresa privada de Aguacán, Sociedad Anónima de CB, desde la gestión del gobernador que está hoy en la cárcel, Mario Villanueva Madrid, en la década de los 90 y recientemente el municipio de Solidaridad, donde se encuentra el polo turístico de Playa del Carmen, que también fue concesionado el servicio hasta el año 2053, de manera homologada para los 3 municipios y muy irresponsable. Pues porque ¿qué cabildo aprueba algo de esa magnitud y con todos esos años? Como ciudadana de Cancún, Quintana Roo, he sido testigo de los efectos negativos de la privatización del agua. En Cancún, lamento decirlo, no existe el derecho humano de acceso al agua, ya que la empresa Aguacán se ha encargado de cortar el suministro del vital líquido a todas las familias que no puedan cumplir con el pago financiero, que muchas veces es completamente irracional. De igual forma, es importante para mí mencionar el caso de Tere Brito Piña y de Alfredo Esquivel, quienes son presos políticos en Quintana Roo, concretamente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, por encabezar las luchas sociales para tener acceso al agua potable en la zona rural maya del estado de Quintana Roo, que además es una zona muy pobre. Estos activistas sociales se han manifestado en contra de la dinámica privatizadora que impulsó la instalación de medidores eléctricos de consumo para el abastecimiento y cobro del vital líquido, que provocaron incrementos en las tarifas del servicio de agua, como si estuvieran en la zona hotelera de Cancún, para los mayas. En Felipe Carrillo Puerto, los servicios hidráulicos están a cargo de la paraestatal CAPA. Sin embargo, la experiencia nos indica que la ola privatizadora busca imponer en los 10 municipios de mi estado de Quintana Roo esta misma situación de forma paulatina. En conclusión, la privatización de los servicios hidráulicos en Quintana Roo solo ha generado altos cobros para los usuarios y un mediocre desempeño técnico en términos de eficiencia, aunado a la corrupción de que les están construyendo la infraestructura pública para
entregársela a manos privados, con dinero de los impuestos de todos los quintanarroenses. La experiencia de las grandes capitales europeas como Berlín, París y Londres han sido ejemplo de los efectos negativos de la privatización de los servicios hidráulicos, donde las tarifas del agua tuvieron aumentos muy grandes. Capitales con índices mínimos de pobreza, no como el caso de las metrópolis en México, donde impera la desigualdad. En México es momento de reformar nuestro marco jurídico para propiciar el ciclo hidrológico natural del agua con una visión completamente sustentable. En Malasia existe pena de muerte para quien contamina el agua, incluso. Es por eso que buscamos organizar este foro para escuchar las voces de los expertos en relación al diagnóstico preciso de la situación de las cuencas de nuestro país y las medidas necesarias para fomentar la Contraloría Ciudadana de los Recursos Hídricos. Queremos enriquecer el debate nacional y generar información de carácter público para que la ciudadanía participe activamente en la exigencia hacia el Estado para mejorar la infraestructura actual y garantizar a largo plazo el acceso al agua para nuestro pueblo. Quiero finalizar haciendo una reflexión sobre un país al cual admiro y admiro mucho, el Estado Plurinacional de Bolivia, dirigido por Evo Morales. Esta nación latinoamericana ha tenido un movimiento social sin precedentes derivado de una iniciativa que buscaba privatizar los servicios de abastecimiento de agua. La sociedad boliviana se ha volcado en las calles de la ciudad de La Paz para terminar con un régimen político que buscaba entregar el manejo del vital líquido a los intereses capitalistas. Y por eso hoy día gobierna Evo Morales. Estoy convencida que la soberanía de cada estado reside en el control de los recursos de agua, así de importante. A partir de ahí, todo. Concibiendo que de este recurso depende la agricultura y la vida de la población. Es por estas razones que debemos trabajar arduamente desde todas las trincheras del país para concientizar sobre la importancia de este recurso vital y actuar para que el Estado mexicano, el Ejecutivo que ha enviado esta ley, que a todas luces vemos como una ley privatizadora, cumpla con esta obligación mínima de corregir, de enderezar el rumbo y de tomar la iniciativa que los expertos, que los que sí saben, que los académicos, que los que realmente son responsables han elaborado y que hemos firmado un número muy importante de senadores. Exigimos al Estado mexicano que cumpla con su obligación mínima para el desarrollo de nuestro pueblo y el abastecimiento correcto del agua. Es una obligación de la sociedad mexicana actuar para defender su vida y la de sus familias de los intereses globales del imperio del capital, que busca controlar este vital líquido como una mercancía más al mejor postor. Tenemos que ser capaces de defender nuestro legítimo acceso al agua. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Continuamos con la presentación de la senadora Silvia Guadalupe Garza. Tiene la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su casa, el Senado de la República. Y muchísimas gracias por la invitación, senadora Beristain, para este tan importante foro. Quiero decirles algo que lo comentaba hace rato con mi grupo parlamentario. Esta es la madre de todas las reformas. Esta es las reformas de reformas. Y es un privilegio para nosotros los legisladores estar precisamente en este momento, en esta circunstancia tan importante de legislar a favor del agua, a favor de México, a favor de sus habitantes. El agua es un tema que nos debe unir, como está aquí demostrado en esta mesa, fuera partidos políticos, fuera cuestiones personales, fuera todo lo que no sea del agua. El agua es un bien de la humanidad, el agua es el bien
y el sostén para la vida en este planeta. Y es uno de los vértices más importantes para sostener la vida. Necesitamos aire limpio para vivir y un suelo fértil para vivir. Y necesitamos agua limpia para vivir. ¿De qué nos sirven las construcciones y que el presupuesto se va a la extracción de petróleo y a las grandes construcciones de infraestructura? Que por cierto, se necesita la infraestructura, por supuesto, pero sin el agua no vamos a vivir. Creo que la Conagua no ha hecho lo suyo desde su fundación. Y no ha hecho lo suyo en la cuestión que ha dejado suelta muchísimas cosas, que son las concesiones, la extracción del agua, las perforaciones indebidas, etcétera, etcétera. Entonces, como el agua y la energía van de la mano, porque el crecimiento de la humanidad se basa en estos dos factores, pero quito factor del agua porque dije que era un bien, y la energía, van de la mano. Entonces, no podemos ni siquiera soñar entregar el agua. El agua es más importante que el petróleo. El agua no puede quedar en manos de privados. El agua no se debe privatizar. El agua debe estar en manos del gobierno. El agua debe de buscar el gobierno su obligación, buenos ciudadanos, para tener su Contraloría Social en cada uno de los sistemas potables de los municipios de este gran país. Más de 2.400 municipios lo deben de estar coordinando y supervisando de que se lleve bien esto. El agua es el bien que nosotros nos toca cuidar. El agua debe de ser esta legislación, esta oportunidad que tenemos de ser pensando en muchísimas cosas, pero entre ellas en un enfoque de derecho humano al agua, por supuesto, en un enfoque visto desde el lado de cambio climático, pero en un enfoque intergeneracional. Nosotros somos responsables de dejarles suficientemente agua. Ya fuimos responsables en la cuestión de reformar el artículo 4 constitucional. Nos toca a nosotros, ¿sí?, darle seguimiento a esta gran reforma y dejar por escrito, ¿sí?, que el agua tiene que ser para todos y para siempre. En Nueva Delhi, en marzo, es más, el mes pasado, habla de que para el 2030 será el 40% de estrés de la explotación de los mantos acuíferos, el estrés que vamos a recibir. Entonces, ¿por qué si sabemos tantas cosas? ¿Por qué si sabemos que el agua dulce es muy escasa? ¿Por qué si sabemos que el país tiene mucha agua en el sur, pero en el norte? Yo soy senadora que represento el estado de Coahuila, estamos por debajo de la media nacional en captación pluvial. Tenemos dos grandes cerveceras, exportamos agua nosotros, en forma de cerveza o en forma de leche. Estamos en la cuenca también lechera más grande del país. Y ahora nos dicen que hay gas shell o shell gas y que hay que romper, ¿sí?, fractura hidráulica, a usar agua o fracking, como le llaman, y entonces a contaminar nuestros escasos mantos acuíferos, que tenemos 29 en el estado, y que corren el riesgo de ese cóctel de más de 600 productos químicos que todavía no sabemos qué son, contaminar nuestros mantos. No, el agua nos debe unir, un rotundo no. El agua es de los mexicanos. El agua es nuestra y la responsabilidad de nuestra generación es dejarle agua a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, porque el agua debe ser para todos y para siempre. Entonces, poner ojo en las cuestiones que lo vamos a ver. Creo que aquí una expuesta, no sé si le toca a usted, doctora Burns, los trasvases. Tenemos que ver esa cuestión de los trasvases. Los trasvases es una manta simuladora del agua para el fracking. Y tenemos que ver ese proyecto de Monterrey 6, qué preocupados están por llevar el agua de aquí al Pánuco y de aquí a Monterrey, pero es agua para el fracking. Así es que tenemos que tener muy bien puesto, ustedes, cada uno de ustedes son los ojos, ¿sí?, para reportar qué es lo que está pasando y así transmitirlo a toda la sociedad y aprovechar las redes sociales, que son buenísimas. Y termino diciendo, la responsabilidad de nosotros es legislar, pero vamos en corresponsabilidad con todos ustedes y todos los mexicanos para dejar el agua. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Saludamos también al actor Sergio Mayer,
a quien invitamos a que pase al frente a tomar asiento en estas filas. Él es embajador de la niñez y bueno, nos dice que está muy cómodo en la parte de atrás. Gracias. Escuchemos ahora la interlocución del senador Fidel de Médesis Hidalgo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer profundamente a la compañera senadora Luz María Beristain la oportunidad de estar en este foro importantísimo. Agradecerle a todas las personalidades que nos acompañan en este evento que sin duda servirá para ir abriendo la conciencia de muchos. Dicen que abrir los ojos duele, pero hay que hacerlo. Sobre todo porque está en riesgo lo más preciado que tenemos los seres humanos, la vida misma, si no cuidamos el agua. También agradecer la presencia de una gran defensora de este tema aquí en el Senado de la República, junto con muchos de nosotros, la compañera Silvia Garza del Partido Acción Nacional. Gracias Silvia. Yo quiero iniciar muy brevemente lo que quiero decir con un fragmento de la canción de Facundo Cabral, Pobrecito mi patrón, donde dice Facundo Cabral: Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Cuando discutimos la reforma energética, por supuesto que el grupo parlamentario del PRD se opuso con todos los argumentos jurídicos, con todos los argumentos humanos, con todos los argumentos sociales que teníamos a nuestro alcance para que el petróleo no se entregara a las transnacionales, y menos que ya entregado a las transnacionales se considerara el petróleo como un energético de interés social y de interés público. Con este argumento, la compañera Silvia ya hace un planteamiento de lo que está pasando en los lugares donde se cuenta con este energético. Dijimos que el fracking no era una alternativa que debiera aplicarse en México. Fueron muchas gente las que vinieron a este Senado de la República a comentarnos lo dañino que podía ser una técnica de esa naturaleza para extraer gas shale. Yo recuerdo una plática con legisladores alemanes. Alemania tiene prohibido esta técnica por lo dañino que resulta para el agua, pero nuevamente los intereses de unos pocos se impusieron a los intereses de la nación. Nuevamente los intereses mezquinos se impusieron a los intereses legítimos del pueblo de México y lo dejaron en estado de indefensión frente a las transnacionales, que todos sabemos, los que conocemos un poco de historia y más los que venimos de la izquierda, más los que somos progresistas, sabemos que las transnacionales no tienen amigos, solamente tienen intereses, y por encima del interés humano está el interés del capital. Por eso el tema de la ley que están proponiendo para privatizar el agua, por supuesto que no solo con la fuerza legislativa debemos de tratar de detenerla, sino con la fuerza social. Tenemos que convocar al pueblo de México a que defienda con todo el agua potable, el agua para el riego, el agua que sin ella no es posible la vida. En 1998, en el estado de Morelos, yo soy de Morelos, vivimos una gran experiencia. Recuerdo que se hicieron muchas reuniones en todos los pueblos de Morelos, desde la ciudad capital, que es Cuernavaca, hasta las comunidades más alejadas del estado. Se hicieron foros y foros y foros con una intención de tratar de hacer una ley de agua
que dejara satisfecha a la sociedad. Y de las cosas que se lograron en esa ley es precisamente de lo que hoy se habla mucho, el tema de la Contraloría Social. De las cosas que se lograron en esa ley fue el tema de la concesión al sector social como un elemento principalísimo para el manejo de los sistemas de agua potable en esta entidad federativa, que es una entidad que, tenemos que decirlo, es muy pródiga en agua, pero aunque sea pródiga en agua se nos está terminando. Se nos está terminando porque hoy un porcentaje altísimo, no tengo el dato exacto, pero un porcentaje altísimo está contaminada. Y entonces, junto a esto, el 90% de las plantas tratadoras de agua están inservibles en Morelos. Entonces, este panorama dramático, ahora que tengo la oportunidad de recorrer el país como senador de la República, créanme que es preocupante. Es preocupante que este vital líquido hoy esté en riesgo, no solo por el tema de la poca recarga de los mantos freáticos, sino porque la poca agua que tenemos se está contaminando. Es un elemento centralísimo, muy central, que tenemos que revisar en este tema de la ley. No concebimos la seguridad nacional si no se tiene control sobre dos elementos que son principales. Uno, el tema de los alimentos, y el otro, el tema del agua. No hay seguridad nacional, por eso estamos preocupadísimos, por eso desde que llegamos al Senado de la República estamos impulsando estas dos situaciones como parte de la seguridad nacional. Imagínense, en el tema alimentario, México está importando 30,000 millones de dólares al año de alimentos. El 35% del maíz que consumimos lo estamos importando. El día que Estados Unidos tome la decisión de ya no vendernos maíz, entonces este país va a conocer lo que es la hambruna, y ya sabemos lo que trae la hambruna. Hoy tenemos hambre en un grado muy grave, que es la pobreza alimentaria. 30 millones de compatriotas alcanzan a hacer cuando mucho una comida al día. De los 117 millones que somos, 60 millones tienen algún tipo de carencia alimentaria. Es dramático lo que le pasa al país, pero la seguridad nacional se puede ver comprometida si el dueño del gran capital toma esa decisión y toma la otra gran decisión. Y el Congreso de la Unión tiene la última palabra en ese sentido. Si pasa la ley que están proponiendo los que son afines al capital, entonces la seguridad nacional estará comprometida, porque el fin principal del agua va a ser la privatización. Pero habemos muchos patriotas en México, muchos millones, y por supuesto que en ese tema no vamos a temblar para convocar a la sociedad a que defendamos con los legisladores por delante este vital líquido. Por eso nos llena de complacencia el hecho de que haya ciudadanos y ciudadanas de este país que, con el único interés de que el agua sea un derecho que tengamos garantizados todos, nos hayan apoyado para hacer esta ley de agua. Se los agradecemos sinceramente, estamos convencidos de que es la propuesta, estamos convencidos de que es el antídoto para terminar con este problema gravísimo que se tiene en todo el país. En el Senado de la República hemos hecho muchos esfuerzos, etiquetamos que el dinero que saliera de $1 que le incrementamos al refresco y que le aumentamos el 8% de IVA a las chatarras fuera para tener bebederos y agua potable en todas las escuelas públicas del país. Pero tenemos un problema: no tenemos agua en la mayoría de las comunidades pobres de México. De nada sirve una medida de esta naturaleza si no se cuenta con el vital líquido. Por eso el trabajo lo tenemos que seguir impulsando. Y por último, decirles que todos tenemos que luchar porque las leyes no sean letra muerta. Aquí el reclamo permanente que su servidor ha hecho en el Senado de la República es precisamente ese:
que hemos hecho leyes importantísimas. Hoy mismo vamos a discutir una, la aprobación del convenio 138 de la OIT, que tiene que ver con la edad límite para el trabajo infantil, pero los que recorremos el país, por ejemplo, los plantíos de caña, si algún trabajo está presente ahí es el trabajo infantil, niños desde los 4 años ya cortando y cargando caña. Si vamos a cualquier estado pobre de México, que casi todos, pero especialmente lo que es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, vamos a ver que una parte importantísima de los niños ahí se dedican a cortar y a cargar leña desde su tierna infancia. Es decir, cuestiones como estas, va a ser importante que aprobemos, aunque sea un poco tarde. El convenio de la OIT se firma en 1973 y algunos años después, solamente algunos, en el 2015, México su Senado va a aprobar, yo espero que lo apruebe el día de hoy, el convenio de la OIT. Bueno, pues cuestiones como esas, el artículo cuarto, como dice bien mi compañera senadora Silvia, ya es un hecho, ya está plasmado, que un derecho fundamental que tenemos los mexicanos y las mexicanas es el derecho a comer y el derecho a tener agua potable para tomarla. Hay que hacerlo efectivo, y con la ley que de manera muy generosa nos han venido a plantear desde la sociedad, creo que podemos dar este gran paso si logramos que el pueblo, si logramos que la sociedad se involucre en el uso y manejo del agua potable. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador de Médesis. Damos la bienvenida al senador Alejandro Encinas. Senador, favor de pasar al presidium. Bienvenido. Es momento ahora de escuchar las palabras del senador Rabindranath Salazar. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primeramente, agradecer a mi compañera y amiga, la senadora Luz María Beristain, por invitarme a este importantísimo evento. Saludo con mucho aprecio a mis compañeras, a mis compañeros senadores, a los especialistas que nos acompañan también en esta mesa, en este foro, y los felicito de verdad por estar presentando esta iniciativa de ley que estamos suscribiendo con muchísimo gusto, por ser algo de lo más importante que podamos discutir en este Senado de la República. Felicitarlos a ustedes, ya que su presencia nos anima y nos motiva a poder seguir trabajando en temas tan importantes como este, y además a generar conciencia en el Senado con este tipo de eventos para que se tomen en cuenta las iniciativas como esta, en virtud de que a la que le están dando cabida en este momento es la iniciativa que manda el titular de la Conagua, Korenfeld, que más debiera estar preocupado ahorita por transportes aéreos que por el tema del agua, como se ve, porque la iniciativa que presenta es una símil, es una copia de lo que ya hizo también el Estado de México, con fines igual privatizadores. A mí me preocupa mucho este tema. Fíjense ustedes que la primera posición de un cargo público que tuve el privilegio de tener fue en el sistema operador de agua potable de mi pueblo. Yo soy originario de Morelos, vengo de un pueblo que se llama Tejalpa, Morelos, y ahí hay un sistema operador de agua potable que sin duda es ejemplo a nivel nacional y yo diría que a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es un organismo que está organizado por ciudadanos. Mi comunidad tiene 13 colonias. Y cada colonia elige en asamblea pública y abierta a quién los va a representar dentro del sistema operador de agua potable. Es decir, hay 13 concejales y no reciben sueldo, no reciben salario. Están ahí por el interés que le ponen a cuidar un preciado líquido como es el agua.
A mí me tocó ser administrador de ese sistema hace ya más de 20 años. Y me tocó estar en foros a nivel internacional donde pusimos como ejemplo Tejalpa, comparado con los sistemas operadores más grandes que ustedes imaginan. Lo poníamos al nivel, en cuanto a operación y eficiencia, de la Ciudad de México o de Monterrey, de lo que ustedes me digan. Con una cuota en aquellos años, yo me acuerdo, cuando yo llegué se cobró una cuota de algo así como 5 pesos al mes. Y cuando yo termino, estuve 5 años de director, cobramos 8 pesos. Ahorita debe andar por los 20 pesos, una cosa así. Y con eso era suficiente para sanear, para administrar, para conducir el agua, para los salarios de la gente. Pero hay algo muy importante, la transparencia y que no había corrupción. ¿Por qué ahora entonces se busca privatizar este preciado líquido a nivel nacional? Pues precisamente porque significa intereses de las grandes transnacionales. Ya se dijo aquí, ya se ha mencionado. Hace un momento, de manera muy acertada, la compañera Luz María mencionaba el tema de la contaminación en Sonora. Hay temas, por ejemplo, como el asunto de las sanciones en la ley, que viene que la sanción para quienes contaminen vendrán de 200 salarios mínimos a 50,000 salarios mínimos. ¿Saben cuánto significa eso en lo máximo? 3.5 millones de pesos. Está calculado que el derrame de esta empresa en Sonora causó daños por alrededor de 20,000 millones de pesos. Pues vean ustedes, 20,000 millones de pesos contra 3.5 millones, multa máxima. Díganme ustedes qué empresa va a querer respetar. Prefieren seguir contaminando y que los multen a prevenir y a establecer mecanismos que eviten que el agua se contamine. Esa es la situación de esta ley. Trae muchos temas que de verdad son preocupantes la iniciativa. En primer lugar, viola el artículo 4º constitucional. Efectivamente es inconstitucional. En segundo, es privatizadora. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, en alguna discusión, en la discusión de la ley, de cuando se privatizó también, porque es una privatización, al final de cuentas, el tema del petróleo, yo les decía, ¿qué ejemplo de privatización en México ha servido al país? Ninguno. Se privatiza Teléfonos de México y sirvió para generar el hombre más rico del mundo. Se privatiza, el 90% de los bancos están en manos de bancos de manos extranjeras. Y tenemos las tasas más altas si alguien quiere crédito, y tenemos una cantidad engorrosa para quien quiere producir y quiere generar algo. Malos servicios. Fertilizantes, estamos importando también ya el 90% de fertilizantes también. La industria ferroviaria, ya no está, ya no funciona. También se puso en manos de la iniciativa privada. Entonces, ¿por qué seguir privatizando? No hay un ejemplo. Yo les preguntaba a los 127 senadores, obviamente los de mi partido y todo, entendían el tema, pero nadie decía, pues, este ejemplo, ningún ejemplo ha servido. ¿Por qué ahora insisten? Pues por la serie de intereses que esto tiene que ver. También hace un rato lo mencionó la senadora Silvia. El tema del trasvase tiene que ver con el asunto del fracking, efectivamente, porque ahora podrán explotar el agua en el sur, donde sí lo hay, para poderla mandar al norte, donde les hace falta para ahora explotar el asunto del gas shale, donde se requieren miles y miles de litros de agua para cada pozo. Entonces, tiene un trasfondo tan importante que de verdad yo los felicito y me felicito por estar en eventos como este y que nos van a aportar con la ayuda de todos los expertos elementos esenciales y muy importantes para poder perfeccionar la ley y para poderla defender. De veras, yo muy agradecido con todos ustedes, y yo decía, bueno, si hay ejemplos como el del sistema operador que les platicaba, donde la gente demuestra cómo se puede hacer, ¿por qué no replicarlos en el país? Pues por el tema de los intereses que lamentablemente nos tienen en este momento con la crisis que vivimos de inseguridad, de falta de crecimiento, de las finanzas, los recortes, los ajustes, etcétera, todo es derivado justamente de, lamentablemente, los fines privatizadores y los intereses con las grandes transnacionales. Muchísimas gracias y felicidades a todos ustedes. Muchas gracias, senador. Escuchemos ahora la intervención del senador Alejandro Encinas. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todos ustedes. Agradecer la invitación a participar en este foro sobre el acceso al agua como un derecho humano y agradecer la invitación tanto de mi compañera Beristain como la senadora Silvia Garza, la presencia del senador Fidel de Médicis, el senador Rabindranath Salazar y particularmente la presencia de especialistas, de académicos, de activistas y de organizaciones sociales en defensa de este derecho.
yo creo que este foro, sin lugar a dudas, es de una gran oportunidad política por el momento de debate legislativo en el que nos encontramos, en donde si bien se logró en una primera etapa frenar el dictamen que promovió la Cámara de los Diputados respecto a la iniciativa del Ejecutivo, en donde hay una clara tendencia a la privatización del agua en beneficio del uso de particulares, no está resuelta su cancelación definitiva. Y eso es lo primero que yo quisiera destacar. Tenemos la oportunidad, una vez que se ha frenado este dictamen, de convocar a una muy importante movilización social en defensa del agua, que es un bien público, es un bien de la nación, es un derecho humano sobre el cual el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su manejo adecuado y sustentable, priorizando el acceso suficiente y de calidad para el consumo humano. Hasta ahora, el agua ha sido objeto de un manejo arbitrario y discrecional, en donde las responsabilidades del Estado no han sido cumplidas cabalmente, y eso lo demuestran pues las estadísticas y los números del destino fundamental para el cual se utiliza este recurso. Más del 80% del agua que existe en el país se utiliza para actividades productivas, de manera particular para la actividad agropecuaria, en distritos de riego que durante décadas han dejado de tener el mantenimiento adecuado para garantizar un manejo suficiente. Tenemos pérdidas enormes en los canales de riegos por filtraciones, por rupturas, por malos aprovechamientos, pero también de manera creciente se está utilizando el agua para otras actividades, particularmente la industria, muchas de estas con pozos clandestinos o concesiones arbitrariamente otorgadas, de manera creciente para la actividad minera, y ahora se incrementará este porcentaje, y esa es la intención de esta reforma, para la explotación de hidrocarburos, particularmente el gas derivado de lutitas, este gas conocido como gas shale, que incluso está planteando manejos que la verdad, después de la experiencia que tenemos en nuestro país, demuestran que han sido sumamente ineficientes y con un alto costo ambiental, como es la propuesta de permitir el trasvase de agua de una cuenca a otra, como sucede en el caso del acueducto de Monterrey 6, que pretende llevar agua de la cuenca del río Pánuco al estado de Nuevo León, no para satisfacer el consumo humano, sino para el desarrollo de actividades productivas. Y ese es un absurdo, más en un país donde vaya que tenemos experiencias fracasadas en el manejo de trasvase de agua de una cuenca a otra. Generalmente se pone como ejemplo el caso de la zona metropolitana del Valle de México, no solamente es el caso del Distrito Federal, en donde el 30% del agua que se consume en esta zona metropolitana pues proviene de las cuencas del Lerma o de cuencas del Cutzamala, en donde se ha llevado un proceso de sobreexplotación tanto de los acuíferos del Lerma como del Cutzamala, que ha llevado a que se pierdan importantes zonas de producción agropecuaria en los estados de Guerrero, del Estado de México, incluso el estado de Michoacán, y con costos de traslado enormes. Y si bien la mayor parte del agua que se consume en la zona metropolitana proviene de sus propios acuíferos, el 70%, pues los procesos de sobreexplotación de los acuíferos del Valle de México son grandes, una proporción de 2 litros de extracción por 1 de recarga, con lo cual pues esta zona metropolitana, a la que ahora se pretende incentivar su crecimiento y su concentración demográfica con obras como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues llevará a una mayor sobreexplotación del recurso. Pero no es el único caso. Tenemos casos de sobreexplotación de los acuíferos prácticamente en las 56 zonas metropolitanas del país. Tenemos
experiencias muy negativas de trasvase, de traslado de agua de una cuenca a otra. El más notorio y reciente es el traslado de aguas del río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo, lo cual ha afectado los derechos de los pueblos originarios, en este caso los derechos de la tribu Yaqui, y muchas otras experiencias que dan cuenta de que hoy el manejo y la gestión del agua no se hace en función de criterios de sustentabilidad, y mucho menos con el criterio básico de hacer cumplir el derecho humano que tienen todas las mexicanas y todos los mexicanos a acceder a un agua de suficiente y de calidad para el consumo humano. Y no hay que ir muy lejos, hay que ir solamente aquí a Iztapalapa, hay que ir a las zonas de Catepec, a Chimalhuacán, a Iztapaluca, o muchas de las ciudades y concentraciones urbanas de la región centro del país. Por eso la importancia de este tema, de que aquí nosotros entendamos que además de que es un derecho humano, un bien público de la nación, un servicio público que debe prestar y garantizar el Estado, es un asunto también fundamental para la gobernanza, para la estabilidad política y para la seguridad nacional en nuestro país. Por eso nosotros hemos planteado en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que dentro de los temas estratégicos de la Agenda Nacional de Riesgos a la Seguridad Nacional debe de plantearse el manejo sustentable y adecuado del agua en todo el país. Es un asunto fundamental para la gobernabilidad, que con la iniciativa que se pretende sacar adelante en la Cámara de Diputados generaría mayores tensiones sociales, no solamente porque afectaría las tierras, las aguas, los recursos de los pueblos originarios, sino afectaría los mecanismos de asignación y distribución del agua en todo el territorio nacional y particularmente en las zonas urbanas, en donde ya de por sí tenemos fuertes tensiones sociales. Entonces, por ello yo quisiera que aquí asumiéramos, tres compromisos en lo fundamental. En primer lugar, el compromiso de las senadoras y senadores de la República que estamos aquí presentes de distintos grupos parlamentarios, primero para insistir en frenar y revertir el dictamen que avanzó en la Cámara de los Diputados. En segundo lugar, el de retomar la iniciativa que distintas organizaciones ciudadanas y especialistas presentaron, aquí la iniciativa que presentaron, en donde se pone en el centro de la preocupación el agua al servicio de la gente, como un bien fundamental para el desarrollo de nuestra calidad de vida, estableciendo mecanismos de control y participación ciudadana que fortalezcan la responsabilidad constitucional del Estado para garantizar la prestación y el acceso a este servicio. Y en tercer lugar, informar, ese compromiso de informar a la gente el alcance de esta reforma que va o puede afectar su vida cotidiana. Yo creo que ese es un asunto de la mayor trascendencia nacional y espero que todos podamos sumar los esfuerzos que se requieren para que el agua siga siendo un bien de la nación y no un bien al servicio de los particulares. El señor Korenfield tendrá que rendir cuentas, ahorita está en la Auditoría Superior de la Federación, esperemos que se cumpla con la ley y sea sancionado, pero independientemente de ello, pues lo que sigue presente es esta tentación de privatizar y someter prácticamente a remate todos los bienes y recursos de la nación en demérito de la inmensa mayoría de los mexicanos. Y este foro de ahí su oportunidad, y esperemos se convierta también en un espacio de convocatoria para la organización social que nos ayude a defender el recurso que es de todas y de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Agradecemos la presencia de la diputada Graciela Saldaña, quien en unos minutos más estará participando como ponente. Bienvenida. Y para concluir esta primera parte de las presentaciones, escuchemos ahora las palabras del actor Alberto Estrella, integrante del colectivo En Defensa del Agua.
Buenos días. No vengo como representante de ningún partido político, de ninguna corriente o tendencia. O sea, lo mucho será la artística, la creativa. Vengo aquí como ciudadano para informarme, para a su vez después poder informar. Quiero compartir con ustedes una pequeña investigación que realicé. El futuro del agua está en riesgo. Esta vez no es por la amenaza de la sobreexplotación de acuíferos ni por la contaminación, es por la aceptación de la Ley General de Aguas, pues es necesario saber cómo se administrará el recurso natural más importante para la subsistencia y desarrollo de México. Con esta norma se nos necesita clarificar cómo se distribuirá el recurso, cuál será la prioridad, cómo se planea impedir que se agote y mantenga su potabilidad y hasta dónde se permitirá la privatización de la gestión del agua y, de ser así, cómo se controlará. Las autoridades dicen que esta reforma es necesaria y urgente para garantizar agua suficiente y de calidad, priorizando el derecho humano del agua. Pero para los especialistas, aunque es indispensable una nueva ley, esta iniciativa proyectada en México es la ruta de un colapso hídrico, social y económico. Según estadísticas, el 80% de los ríos en México están contaminados. Baste recordar que no se ha resuelto lo que pasa con el río del Salto en Jalisco, o en el río Atoyac o río Santiago, en donde los investigadores dicen que existen en ellos miles de sustancias tóxicas derramadas por empresas que no están reguladas. La pregunta de muchos de nosotros, ciudadanos, es reiterativa y se resume en un por qué. ¿Por qué no se audita a los responsables? ¿Por qué no se dedican suficientes recursos para castigar a quien contamina y después de ello obligar a remediar el daño? ¿Por qué no se destina el dinero suficiente a las instituciones para investigar cuánta agua potable tenemos y su calidad, como se hace en muchos países? ¿Qué no es más lógico iniciar con esto, frenar la contaminación en el agua para entonces tener más de este recurso antes de iniciar una nueva ley? Los intereses creados alrededor del agua muestran un modelo deficiente de autoridades, como la Comisión Nacional de Agua, un organismo vulnerable a presiones externas, favoreciendo a concesionarias y a aquellas industrias de acaparamiento. Es evidente la indebida regulación hacia la acción privada y complicidad, pues únicamente realizan acciones que se sintetizan en si se contamina, pues se multa. Pero esto no repara el daño ejecutado por las concesionarias, pues menos del 3% de estas industrias reciben visitas de inspección. No hay un registro que siga los principios de eficacia, de eficiencia y economía, pues nadie puede confirmar que haya planeación, que haya supervisión y seguimiento de distintos proyectos de infraestructura, y son visibles los actos de corrupción en la asignación de contratos. Con esta ley, dicen, no se está privatizando el agua. Sin embargo, sí permitirá que los concesionarios puedan tener cualquier tipo de ganancia con el agua. En el mundo entero existe una tendencia de quitarle a los privados las concesiones de agua potable. Estudios demuestran que más de 180 ciudades, en las que se encuentra, por ejemplo, Berlín, París, Buenos Aires, Montevideo, Atlanta, han regresado el agua de manos privadas a públicas. ¿Por qué en México no volteamos los ojos para tomar en cuenta estas experiencias? Siguen las preguntas. ¿Por qué la autoridad no monitorea de manera constante y eficiente a las empresas? Un ejemplo. Con estas nuevas normas, las empresas mineras van a poder hacer uso de todo el agua que quieran sin solicitar concesiones. Únicamente bastará con solicitar permiso de descarga. Lo que se está planteando como modelo de gestión son las trasvases, las megaobras y las presas, a un costo del erario público. Y con esto lo que se logrará es endeudar cada vez más a los estados, y el agua que se va a mover en estos contratos va a ser concesionada. La vamos a pagar una vez más.
Las tarifas de agua van a ser calculadas con base en un costo de recuperación completo de la inversión. Como nos damos cuenta, con esta nueva ley se plantea una manera de legalizar el despojo a las comunidades. Finalmente, para mí, queda al aire la pregunta: ¿quién o quiénes saldrán beneficiados con esta nueva ley, cuya iniciativa se intentó aprobar el 4 de marzo de madrugada? Yo, como ciudadano, me hago esta y muchas preguntas, pues al igual que muchos, me duele nuevamente que quieran despojarnos de algo por lo cual no tendríamos que estar luchando en estos momentos, pues simplemente nos pertenece, ya que el acceso al agua es un derecho humano. Quiero aclarar que la mayoría de estos datos los obtuve de documentales y notas publicadas en diversos medios, a entrevistas realizadas a María Silva Emanueli, que es coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat, de Daniel Murillo Licea, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, de José Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Arely Sandoval Terán, DECA Equipo Pueblo AC, Natalie Seguín, coordinadora general de la Red de Acciones por el Agua, y de la doctora Elena Burns, investigadora del UNAM, que ella es la que debería estar hablando aquí y no yo. Muchas gracias. Muchas gracias al actor integrante del colectivo En Defensa del Agua. Y para dar por inaugurado el foro El acceso al agua es un derecho humano, tiene la palabra la senadora Luz María Beristain Navarrete. No va a inaugurar. Pues agradeciendo la presencia de todas estas grandes personalidades, expertos en el tema del agua, agradeciendo la presencia de mis compañeros senadores de la República que también se han dado a la tarea junto con una servidora de estudiar esta iniciativa que por el momento está frenada en la Cámara de Diputados y en gran medida por compañeras diputados muy valiosos como la que hoy nos acompaña aquí, la diputada Graciela Saldaña Freire, que es una diputada federal por Quintana Roo, que fue una persona muy importante para que se frenara esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Gracias, Graciela. Es una bióloga, diputada federal y también una persona con mucha preparación y con muchos conocimientos en estos temas. Gracias a la doctora Elena, gracias a todos los que nos acompañan en la mesa, gracias a los actores, gracias al actor Meyer que están aquí por su activismo, porque ustedes son personas que son muy sobresalientes en la sociedad y que la gente está atenta a las declaraciones que ustedes hacen y los acompañan. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Aquí hay celebridades de Chapultepec, personas muy importantes que están aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en fin, muchas gracias porque hoy es un día muy importante en el Senado de la República. Esta iniciativa, como lo dijo la senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, es la madre de todas las iniciativas. O sea, más allá de cualquier otra iniciativa, ninguna iniciativa puede prosperar si nos acabamos y dilapidamos, si derrochamos de manera irresponsable y si le seguimos dando concesiones a los particulares de un bien que es bien del pueblo de México, que es bien de todos los que aquí nacimos y que en primer lugar tendríamos que garantizar el acceso humano, tal y como dice la Constitución, a todos nosotros los seres humanos que vivimos en este país. Siendo las 11:30 horas del día 7 de abril de 2014, de 2015, Dios mío, me resisto a que avance el tiempo, de 2015, declaro inaugurado este importantísimo foro de análisis y reflexión sobre la iniciativa del agua para que motivemos a la sociedad que nos está viendo a través del canal del Congreso,
para, como dijo mi compañero senador Alejandro Encinas, nos movamos todos en la misma dirección. No podemos permitir que esta ola privatizadora alcance al agua no. Gracias. Muchas gracias. A continuación invitamos a los senadores, a la diputada, a los académicos, a los especialistas, a los activistas a pasar al frente, a reunirse para tomar la foto. Y bueno, de esta manera ha quedado formalmente inaugurada